Hola, zaragocistas, empate en Córdoba en un partido que para yo lle un buen ejemplo de esa famosa teoría futbolística da manta que se puede aplicar a estos equipos porque van mal cuando atacaban pero en defensa daban mucha facilidad y estuvo pues una pena pues a duelo que en un partido que más me pienso en la segunda parte que se mereció ganar y que se dominó a un equipo que no ha perdido en casa suya y, y que se que faigas el 1-2 y en la jugada venien en el saque do centro pues te fregan un gol con lo que costó hacer gol con todo y con eso que se facieron dos pero se pudieron hacer más gols porque Pazar tenía un man a man no más principiar a segunda parte y después tenía un travesaño, también en la primera parte Tassende tenía un travesaño, también Córdoba tenía uno y tenía ocasión más que más en la primera parte, pero en la segunda se ve yo que físicamente pues les pasó factura o poder que van feito en la primera parte, pues aunque se ve yo pues que son un buen equipo en casa suya, que es un equipo valiente, también demasiado, porque sí que dan facilidad en defensa, pero que yo prefiero ver un equipo así, que veis un buen partido de fútbol, a lo menos en ataque, que en estos equipos que no más piensan en defender y más que más en no jugar, en perder tiempo, en fingir y ese tipo de aparatos por cualquier cosa y, y toda esa mina de cosas que conocemos, ¿no? Y bueno, pues me pienso que Víctor Fernández, pues China Chana va, va robando cómo encaixar a Queche en el equipo. Me pienso que hay una mica mejor físicamente porque le veía más activo en tareas defensivas y eso pues me fa presionar que es mejor físicamente y que continúa pues bueno pues pisando toda la banda Rita a Calero o sábado a Luna que lo fació muy bien y no nomás por suyo gol pero hay un jugador que puede dominar toda esa banda a que se va a los centros y pues una mica se equilibra eso porque me pienso que no hay una cuestión de parella de jugadores sino que nomás son dos jugadores contra tres o cuatro del equipo adversario y que es pues difícil dominar un partido si no cuentas con la colaboración de dos extremos que han de hacer un poder pro gran en defensa, atullada ao lateral, na salida do balón que podemos ver a que che unha posición que pareis de medio centro, a man da defensa y bueno, pues como venimos diciendo en los varios partidos, pues tenemos un problema en defensa que pienso que no lle no más dos cuatro jugadores, como do medio campo no lle dos jugadores que juguen, sino un funcionamiento colectivo y y que se piensa más en atacar y los números en ataque son muy buenos, pero si fas estos gols de fuera de casa y no ganas, o en casa tuya hasta hacer dormino también tres gols para poder ganar, pues queda muy polío y eso de, bueno, si nos meten dos gols, pues nosotros podemos hacer tres. Y eso pues no siempre puede pasar y lo hemos visto que había partidos que teníamos ocasiones pero que
no había encierto para hacer 3 gols, y más que más, pues ahora con la besa de Soberón, pues es más difícil, porque has perdido a un tuyo mejor delantero, y bueno, pues a la fin cal trobar pues ese equilibrio, que me pienso que no nomás es y viene del jugador, no mercado de invierno, sino que cal tener, pues lo que digo, ¿no? Un equilibrio, y que el equipo no se parte en dos, que a la fin no siga un 4-2-4. En Belinte Alto Vaso se ha podido conseguir una mica de equilibrio, pero cal a mejorar eso, porque si no íbamos a estar toda la temporada así. Y eso unido pues a que hay un equipo joven que piensa también en el medio plazo, que eso me fa hoy, que somos todas las temporadas a ver si se puya, y también pues no cal sin renunciar, por lo que sí, pero que cal pensar también que este proyecto pues llega a medio plazo de estabilizar la situación económica, y este año pues han dado 400.000 euros de beneficio. Yo pienso que es importante esa estabilidad, cuando digo en eso que en televisión pues me pienso que nos fan un expolio con los ritos de televisión, y también veíamos ejemplos como Leibar, que veía personas con poco conocimiento de hacer en cada lo metida de ejemplo, pues se veía que cuando vais o ya sea botola lo que yo seguro por paisar, y te baisan también los ritos de televisión, que cobraste más, pues a la fin la situación económica pues no es tan buena como se decía, y más que más, porque hay una cosa peligrosa, estar manullando unos tines que no generas, porque claro, a lo bueno todos nos acostumbramos, y si vas a comer todos los días a un buen restaurante, y bien pues te dicen que has de comer en casa tuya con lo que tú te faigas, pues claro, pues si estás acostumbrado a minchar bien, pues es más difícil, ¿no? Tornar a lo que llega a tu situación, y al fin lo que me pienso que da equilibrio a la categoría, que los clubes que más generan han de recibir más, y los clubes que generan menos pues también han de acostumbrarse a manullar los tines que pueden generar, y no vivir unos años por encima de las suyas posibilidades, porque eso también pues genera la suya afición también, que todos los años han de estar con unos objetivos que también no sigan los que por diners o lo que generan pues hayan de aspirar de una raza obligatoria, y eso pues yo pues pensar a medio plazo, ¿no? Que si no siempre somos con que si cal fichar un defensa, un bello centro, y a la fin llegue el hacer económico lo que a medio plazo me pienso que te puede dar más posibilidad de pullar. Ahora pues cal fer bueno este punto en Córdoba, si se gana al Albacete, a ver si podemos a la fin hacernos fuertes en casa nuestra, y continuar pues en unos puestos que con todo y con eso de lesiones y carencias en la plantilla y el desequilibrio en el juego, pues en toda la temporada no hemos pasado de un puesto número 6, que me pienso que en el principio de la temporada pues llega una cosa buena de estar en una posición altera en la clasificación, y después en mayo se puede plegar.
Venga, bueno.